Bueno, buenos días. Primero que nada, agradecer la invitación al instituto en nombre del director, de don Elías Carranza. Para nosotros es un placer compartir con ustedes el día de hoy. Reconocer la importancia de estos eventos, reconocer la importancia y el papel del doctor Darío al impulsar la cooperación regional, que es fundamental en esta materia. Como lo hice el título de la presentación, voy a enfocarme más en los desafíos que en aquellos logros o cosas positivas que reconocemos se han hecho en la región, y fundamentalmente vamos a hablar de la ejecución de la pena privativa de libertad, especialmente viendo la pena de la privación de libertad como una parte integral de todo el proceso penal y no como una parte diferente. Una parte tan integral que demanda la participación de fiscales, defensores y jueces, incluso en ella, en forma importante. Si quieren me completan la información, ahí van a encontrar tanto mi correo como la página del ILANUT, no sé si pueden completarla. Ok. Eso por cualquiera que quiera escribirnos, con mucho gusto podemos compartir información, ponernos en contacto y facilitar todo lo que pueda de parte del instituto. Ok. La próxima, por favor. Lo que vamos a ver, el siguiente, es una serie de fotografías que tratan de reflejar un poco lo que estamos hablando. Ok, sigamos. Lo que vimos en la fotografía es parte de lo que vamos a tratar, y entonces por eso planteamos la pregunta de qué se trata. Y vamos a tratar de generar algunas opiniones que son de construcción colectiva, porque en ILANUT hemos tenido mucho tiempo de desarrollo, de trabajo y encuentro con organizaciones regionales, con organizaciones nacionales de diferentes niveles. Estamos seguros de lo que se trata es que entre más penas se desarrollen y por más tiempo se desarrollen las penas de prisión, estas nunca van a garantizar menos delito a nivel social, pero sí garantizarán más responsabilidad del gobierno del Estado en asumir sus responsabilidades legales a nivel nacional e internacional durante la ejecución de las sanciones. O sea, lo que queremos es repetir que si el Estado ejerce su derecho de privar libertad, el Estado asume la responsabilidad sobre la ejecución de esa pena privativa de libertad. Entre más prisiones, entre más larga sea la prisión, más responsabilidad es la del Estado y no puede negarse esa responsabilidad. Estamos seguros, podemos seguir, que debemos de trabajar en la dirección de que la ejecución vaya a enfocarse a desarrollar menos vulnerabilidad, a desarrollar más resiliencia en las personas, en efecto, de poder garantizar unos resultados diferentes. Estamos seguros que se trata de hacer menos enemigos, de más derechos, y que los derechos es igual a trabajar en dignidad y autonomía de las personas. No se trata de negar el derecho del Estado al uso de la sanción privativa de libertad, suavizar o debilitar la justicia penal. Se trata precisamente más bien de justicia, de democracia, del Estado de Derecho, del modelo de Naciones Unidas de derechos y responsabilidades. La extensión del derecho penal es importante, pero no solo en una dirección, porque en América Latina la hemos venido aplicando en la dirección de los excluidos, y el derecho, la extensión del derecho penal abarca prácticamente la población excluida socialmente hablando, sino también que se extienda hacia delitos de tipo político, como la corrupción, o de tipo económico, como la explotación en los trabajadores, de los niños, de las mujeres, en los diferentes campos, y también especialmente a los delitos de tipo ambiental, porque extraordinariamente en esos delitos hay un sinónimo o una gran cantidad, de institutos que evitan las penas privativas de libertad, no así
cuando las penas van dirigidas hacia los excluidos. Es más fácil ver a una persona por robar unas latas de comida en un supermercado presa que ver a una persona por haber deteriorado el medio ambiente preso. Y eso es insostenible en nuestra región. ¿De qué se trata? La segunda pregunta. De no olvidar que la fase de la ejecución de la pena privativa de libertad como parte del todo el proceso penal. Y por eso insistimos que es fundamental tener la idea de que las fiscalías, que las defensas públicas y que los jueces de garantías, vigilancia o como se le quieran llamar, tienen obligaciones en la ejecución de la pena privativa de libertad, representando la legitimidad de esta función. Después de más de 300 años de prisión, ¿cuál es el resultado que hemos tenido? Y lamentablemente tendremos que decir que en muchas prisiones y sistemas de la región se está más cerca de la pena aflictiva corporal con la que inició este tema que de la rehabilitación, que sigue siendo como un engaño y un engaño muy fuerte cada día. Una distancia abismal entre el discurso normativo y las condiciones de ejecución de las penas privativas de libertad y de las condiciones de trabajo del personal penitenciario. O sea, es impresionante que la mayoría de las leyes tienen fines realmente hermosos, interesantes, pero no pasan de ahí, no pasan de estar escritos, porque la realidad es totalmente diferente. Hay una gran distancia entre el discurso y la práctica. La realidad ha convertido en mito la definición de que las prisiones sean un espacio semejante a la vida en libertad, algo totalmente falso, excepto que se refieran a la vida en libertad en las villas miserias, en las pobrezas, ¿verdad? A eso tal vez sí se parecen las prisiones. Se debe asumir que independientemente de la persona que sea recluida, no importa la persona que sea recluida, y no importa la prisión donde sea recluida, la persona siempre va a resultar afectada. Y sobre eso tenemos que trabajar. La situación carcelaria en los países de América Latina y el Caribe es de aprobio y vergüenza. Personas que han sido privadas de su libertad por decisión de la justicia son sometidas al hacinamiento y otras penas crueles, inhumanas y degradantes. A lo largo de la geografía regional, cada tanto puede encontrarse alguna unidad penitenciaria de excepción o hasta un sistema completo. La situación es horrorosa, como la de siglos atrás describieran en otras realidades John Howard, César Beccaria o Concepción Arenal. Esta es una cita de uno de los libros de Ilanut, del doctor Carranza. ¿De qué se trata? De asumir que todo lo que se ahorra en inversión social se tendrá que duplicar en el costo de la represión. Si ustedes sumaran todo lo que se dedica al proceso represivo en el continente latinoamericano versus lo que se dedica supuestamente a la rehabilitación, la distancia es enorme. Ejércitos, policías, fiscales, defensores, jueces, magistrados, técnicos, peritos. Es impresionante, o sea, es impresionante la inversión que hacemos para reprimir el castigo. De no ocultar la violencia estructural en la violencia delictiva en esta sociedad mediática. Algo que me ha sorprendido gratamente de Cuba es que al ver los noticieros no tengo que oír permanentemente robos, asesinatos, violaciones, etc. Y no porque en los otros países de América Latina solo eso suceda, no, es que la sociedad mediática solo eso transmite en los noticieros. Cuando ustedes visitan un país de América Latina y ponen los noticieros, no quieren salir del hotel, sienten que los van a secuestrar, matar, robar, que les va a pasar lo peor de lo peor, porque solo eso pasa. ¿Y por qué pasa eso? Eso no es gratuito. Eso pasa porque esa forma de manejar la violencia hacia solo la violencia delictiva oculta la otra violencia, la violencia estructural de la pobreza, de la exclusión, de la falta de oportunidades, de la explotación, que es la violencia diaria, cuando la gente tiene que enfrentarse a ver si puedo comer o no puedo comer, si puedo alimentar a mis hijos o no los puedo alimentar, si tengo techo o no tengo techo. De eso no hablan los noticieros. Los noticieros poco hablan de eso. La sociedad mediática, la sociedad de mercado, nos vende la idea de que la violencia es el delito. Es más, cuando hay estudiosos que hablan de violencia, lo primero que usan son estadísticas delictivas, homicidios, y sacan los homicidios. Ese es el tema. ¿Por qué no sacamos que hay países en América Latina que tienen más del 80% de su población viviendo en la pobreza? ¿Por qué no hablamos de eso? Porque solo hablamos de estadísticas delictivas, que sí existe. El delito es parte de la violencia estructural y social,
Pero no nos enfoquemos solo en ese tema. De entender que la privación de libertad daña las tres capacidades básicas de una persona. La palabra nos identifica como seres humanos, como personas, nos da identidad. La capacidad de crear vínculos, Después de vivir una posilga, de estar 10 años durmiendo en el suelo, tratando de cuidarse de todos, viviendo un proceso de violencia institucionalizada, ¿qué capacidad de crear vínculos estamos desarrollando? ¿Qué capacidad de vínculos estamos desarrollando en la sociedad, en las villas miserias, en las zonas emergentes de nuestras comunidades? Y la adaptabilidad de las personas. Las personas se adaptan, incluso al deteriorante medio carcelario. Sí se adaptan, lamentablemente. Nosotros estamos deteriorando esa capacidad de adaptación de las personas, de resolver los problemas de forma más inteligente. Se trata de entender las graves consecuencias del hacinamiento en la ejecución de las penas privativas de libertad. Si en este auditorio tuviéramos 4 veces su capacidad, podríamos a veces sentir un poquito. Yo he entrado a prisiones, he trabajado 30 años en prisiones y he entrado a cárceles que después de 5 minutos me estoy asfixiando, no puedo respirar, no hay aire. Es tanta la cantidad de gente, tanto el calor, tanta la humedad, tantas situaciones que es imposible estar ahí. Es impresionante cómo el ser humano se puede adaptar a vivir en esas condiciones. Las consecuencias del hacinamiento son gravísimas en los seres humanos. Entender que la población penitenciaria es muy diversa, que no es una. Yo estoy hablando básicamente de la población más vulnerable, que viene de la exclusión social. Yo sé que hay otros prisioneros que tienen que ver con el mundo de la corrupción, de la política, de la empresa. No me estoy refiriendo tanto a ellos, pero tenemos que entender de que la población penitenciaria, al ser diversa, exige una respuesta muy diferenciada para cada persona y su contexto social. Nosotros tenemos en las cárceles sujetos colectivos profundamente multidiscriminados. Tenemos personas presas discapacitadas mental, cognitiva y físicamente. Tenemos mujeres privadas de libertad que son multidiscriminadas. Tenemos menores, tenemos extranjeros. O sea, tenemos una población muy compleja. La cárcel no es homogénea. La población carcelaria es tremendamente heterogénea y demanda una respuesta muy diferente para cada grupo o para cada sujeto individual y cada sujeto grupal. La sociedad del control nos plantea la demanda del control social duro, del control social fuerte. En Centroamérica siempre decimos, ahora viene la mano dura, después viene la mano súper dura y después viene la mano súper dura. Y al final, no sé si la mano en Perú o la mano del diablo la que aparece, pero al final, después de todas las manos, el problema sigue igual o peor. Un uso intenso y prolongado de la prisión. Países con más de 50 años de prisión, más de 50 años de prisión. Para una persona que en términos generales entre los 15 y 28 años está el grueso de la población. Cuando ustedes van a una prisión y se encuentran un muchacho de 20, 25 años de edad, se pueden preguntar dónde estaba hace 10, 15 años. Estaban estudiando, estaban trabajando, se estaban desarrollando, tenían familia, tenían casa. ¿Dónde estaban? ¿Y cuál es el resultado? ¿Por qué están ahí? El concepto de seguridad lo hemos reducido a un eje, el derecho penal, policial y prisión. Ese es el eje que parece la seguridad. Hay un ministerio que nadie se acuerda que tiene que ver con la seguridad, se llama Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Todos nos acordamos del Ministerio del Interior o Ministerio de Seguridad Pública, porque vemos la seguridad solo en ese eje, ¿verdad? El eje de lo penal, lo policial y la prisión. La propuesta es levantarse del trompazo delictivo con un trompazo al delincuente. O sea, le hemos dicho a la sociedad, si el delincuente nos pega, peguémosle al delincuente. Y esa es la regla y la lógica que hemos tratado de imponer en la sociedad del control. ¿Quiénes son los que se incluyen en la tolerancia cero, en cero tolerancia? El crimen organizado, pero no el crimen organizado, los grandes del crimen organizado. No los sacrificables del crimen organizado, los miserables que se pegan al crimen organizado para vivir. Ellos tienen tolerancia cero. Tienen tolerancia cero los crímenes funcionales que se dan al interior de la sociedad, que no sé por qué la gente le suele llamar criminalidad común. O sea, es un nombre terrible que le digan criminalidad común. Pero dejan por fuera, repito, la corrupción y la delincuencia económica. Es súper difícil encontrar en nuestras prisiones gente por evasión de impuestos, gente por evadir las responsabilidades sociales. La población excluida en nuestra América Latina se enfrenta a 3 caminos, solo tiene 3 posibilidades. La primera es aceptar vivir en la informalidad y en la precariedad.
Esa es la primera opción. O sea un buen pobre, sea un buen excluido, pórtese bien. Viva en la precariedad y en la exclusión. La segunda, cometer delitos funcionales, esos pequeños que tenemos por montones en las prisiones, de robos de alimentos o de pequeños robos en fincas, cuestiones de este tipo. Y por último, ser la parte de la base social operativa sacrificable del crimen organizado. Porque hay otros que se incluyen en el crimen organizado que no me voy a referir a ellos, los profesionales que trabajan lavando dinero, que trabajan en los laboratorios, en otros aspectos. Me refiero a los sacrificables, a los que llevan la droga, a los que cobran, los que venden en los barrios, en las esquinas. Las cárceles de América Latina están llenas de mujeres presas, la mayoría vinculadas al delito de narcotráfico, pero no son capos, son vendedoras del menudeo de la droga en las comunidades. Y eso es lo que estamos encerrando. Y creen que con eso estamos luchando contra el narcotráfico. Por Dios. La lucha de los fines de la pena privativa de libertad hoy en realidad es muy fuerte. Esos fines explícitos de las filosofías de la red, la cual yo no comparto, pero que siguen en nuestros códigos y en nuestras leyes, rehabilitar, resocializar, reeducar, reinsertar, no sé cuántas redes. Y por otro lado, los fines implícitos, los que no están en las leyes, que es el castigo, la sanción, la exclusión, el aislamiento, el dolor de las personas. Los desafíos los podemos resumir en algunos cuantos. Yo voy más rápido que la presentación, más perdona, pero es que tenemos media hora. Tenemos la masificación. Hoy en día el individuo en las cárceles se pierde. Nosotros no tenemos personas, tenemos un montón de personas. Tenemos objetos en una bodega que llamamos prisión. Eso es masificar. Tenemos la provisionalidad y la improvisación. Esa es una administración penitenciaria, una ejecución de la pena donde todo se improvisa o todo se hace provisional. He visitado cárceles que eran beneficios de café, he visitado cárceles que eran caballerizas, he visitado cárceles que eran bodegas y se hizo mientras tanto, pero mientras tanto en América Latina se vuelve para siempre, se vuelve una eternidad, porque todo es provisional y constantemente improvisamos. Hay una importante falta de recursos en la ejecución privativa de libertad y si hablamos de rehabilitación, menos del 1% lo que se invierte, de lo poco que se invierte en ejecutar pena, se invierte en lo que llaman tratamiento. Hay desinformación de la población privada de libertad, hay aislamiento, hay violencia intracarcelaria y hay algo que llaman tratamiento, que por las condiciones, yo digo, se ha convertido en algo que se es al revés, miento mientras trato. Ya no hay tratamiento, es miento mientras trato. Porque cuando tenemos 4, 5, 6 psicólogos para trabajar 3.000, 4.000 personas en una prisión, estoy mintiendo mientras trato. Trato de ver cómo salgo del problema. Es imposible que trabajemos. Yo conozco países en América Latina que tienen 4 profesionales del área social para todo el sistema penitenciario y que son alrededor de 14.000 personas. Es imposible que hagan algo. ¿Por qué nos engañamos usando un término como tratamiento? Las orientaciones de ruta. Bueno, ¿cuál es el camino? Desde luego que el camino siempre va a ser lograr un equilibrio entre el control y la prevención, pero no solo la prevención de la violencia delictiva, sino también la prevención de la violencia social y estructural. Es construir un puente estratégico entre la prevención social a partir de la reducción de la inequidad y la exclusión, con el necesario desarrollo en las personas de su competencia social para evitar el analfabetismo emocional y social. Enriquecer la vida en común, no digo la comunidad, digo la vida en común, porque comunidad es vida en común. En América Latina estamos perdiendo la vida en común. Tenemos que enriquecer la vida en común, desarrollar la resiliencia, la capacidad de sobreponernos y resolver a los problemas que nos vamos a enfrentar. Siempre vamos a tener problemas, ese no es el problema es no saber qué hacemos con los problemas. Reducción del deterioro a partir de las mejoras de las condiciones de ejecución de las penas privativas de libertad, desde luego. Sin embargo, no pensemos en megacentros. Yo no sé por qué los gobiernos insisten en construir centros que son como moles comerciales. Debe ser por la sociedad del mercado. Centros de 5.000, 6.000 personas no sirven para nada. En menos de 2 o 3 años van a estar deteriorados porque tampoco tienen capacidad de mantenimiento.
Y mucho menos el camino es la privatización de la ejecución de la pena privativa de libertad, mucho menos. Aumentar las oportunidades para el desarrollo humano a partir del trabajo del personal penitenciario. Si algo tiene que hacer el personal penitenciario, no es desgastarse en el tema del tratamiento, es desgastarse en el tema de generar oportunidades de desarrollo humano para las personas que están ahí. Aumentar la estrategia de desarrollo de los vínculos entre instituciones públicas. La cárcel no debe trabajar sola, la cárcel debe trabajar con la Fiscalía, con la Defensoría, con los jueces, con los sectores sociales, con los sectores de educación pública, y debe también incorporar a la sociedad. La cárcel tiene que aprender a ejecutar la pena privativa desde la visión de una institución abierta, flexible y profundamente dialogante. Disminuir el uso excesivo del carácter simbólico de la pena privativa de libertad como castigo. Muchas veces nos encontramos ante personas privadas de libertad que la única función que tienen para estar presos es que es una función de símbolo ante la sociedad. Vea, si los castigamos, si los sancionamos, no tiene mayor sentido. La globalización, como está gestionada, distribuye inequitativamente no solo el ingreso económico, sino también la criminalidad y la criminalización. ¿A quiénes criminalizamos? ¿A quién definimos como criminales? No están en el Código Penal. El Código Penal es una herramienta para esta extensión. Tenemos que mejorar la gestión administrativa de la ejecución privativa de libertad. Hay que mejorar notablemente en el campo de la planificación, de la elaboración, del desarrollo del talento de las personas, porque estamos claros que los edificios o las computadoras o cualquier tecnología no genera el cambio, ni siquiera las leyes. El cambio lo generan las personas. Las personas que están formadas, capacitadas, entregadas a su trabajo, generan el cambio. Como decía el pianista ayer en el concierto tan hermoso que tuvimos, es el amor, es la pasión por lo que uno hace, la que puede generar la diferencia. La multimodalidad, concebir a la persona privada de libertad en su multidimensionalidad, generar modalidades de ejecución diferentes, no solo penas privativas de libertad, aceptar la diversidad de la población privada de libertad y enfocar la finalidad de la ejecución de la pena hacia la persona y hacia la inserción sociocomunitaria desde el primer día en que se ingresa a una cárcel, no a los 3 meses que va a salir. Desde el primer día estamos trabajando la inserción sociocomunitaria. La multidimensionalidad, no sé si pudieran poner, esa es casi la última, me gustaría que la vieran, es la concepción de la persona desde a dónde deberíamos de trabajar con las personas privadas de libertad. Hay que asumir la dimensión jurídica de la persona privada de libertad, sus derechos y deberes, el acceso a la justicia, la custodia, la legalidad, la disciplina que debe existir en las prisiones, pero también debemos de asumir la dimensión productiva, el trabajo como creación, dignidad, sustento económico, independencia, con metas que sirva para elaborar proyectos de vida. La dimensión emocional, hay que aceptar que las personas privadas de libertad tienen una dimensión emocional donde están sus deseos, emociones, afectos, sexualidad, vínculos, conflictos, espiritualidad. La dimensión cognitiva, los presos no son tontos, ni son anormales, son personas con una gran capacidad para aprender ideas, conocimientos, aprender, enseñar, habilidades, competencia social. Y la dimensión política, los presos también son personas que no dejan de ser ciudadanos, aunque algunas leyes en algunos países sí lo señalan de tal forma. Participación, organización, libertad de expresión, ejercicio de la ciudadanía, ética y valores. En realidad se trata de concebir a la persona desde su dignidad. Nosotros decimos que no hay que enfocarse en tantos conceptos, que usemos solo uno. La ejecución privativa de la libertad exige un concepto y es la dignidad, el respeto. Si no, no estamos haciendo un buen trabajo en la ejecución de la pena privativa de libertad. Muchas gracias.